Gloria al Señor. Como decía Abraham, este tipo de actos del Señor, estos guiños, estos besos, estas explosiones de omnipotencia divina, son presagios, son vislumbres, anticipos, sorbos del futuro que acabamos de cantar, ¿no? Nos anticipan de alguna manera, nos dan una probadita de lo que viene, de lo que viene. Lugar sin mioma, sin despedida, sin depresiones, sin enfermedad, sin pecado, pero sobre todo el lugar en la presencia de Dios. Eso es lo que lo hace cielo, eso es lo que lo hace cielo. Una de las sensaciones más devastadoras para el alma es la falta de sentido, la falta de razón de ser, sentimiento de despropósito, de vacío, el vértigo de la insignificancia, esa sensación de inutilidad, cuando no le vemos sentido a las cosas, cuando la vida nos parece absurda, como si fuera un batiburrillo de eventos inconexos que no va a ninguna parte. Cuando eso nos ocurre, nos desesperamos o nos volvemos cínicos, una actitud burlona, fea ante la vida, o nos volvemos pesimistas, o nos entregamos al ruido y nos hacemos personas, ruidosas, superficiales. Estamos en medio de una serie basada en el Evangelio de Juan. Estamos ahora en el aposento alto, ya Jesús a unas horas de su muerte. Es de noche y a las 9 de la mañana estará suspendido entre el cielo y la tierra, clavado a la cruz sobre el Calvario. Y él sabe que Satanás está preparando su asalto contra los discípulos. El diablo viene en la hora de las tinieblas, dice. Y viene para robarles la visión y va a venir para asfixiar sus ánimos. Y por eso Jesús allí les comparte verdades, les edifica, fortalece sus corazones, dándoles la verdad, exhortándolos a anclarse en la verdad, a vivir la verdad y a no moverse de ahí. En los últimos mensajes de esta serie hemos estado considerando varias razones por las que Jesús les dice que no deben hundirse, que no deben ponerse nerviosos, que no deben caer en ansiedad ni entrar en pánico. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y hoy el texto que nos ocupa es un texto donde Jesús pone delante de sus ojos la magnitud de sus vidas, la relevancia de sus vidas, el peso, la trascendencia de su llamado. Son pequeños, sí. Son débiles también, pero no son irrelevantes. Irrelevantes no. Insignificantes no son intrascendentes. La vocación de ellos es una vocación grandiosa, es excelente. Dios los convoca a lo grande, no a minucias. Sus vidas no son triviales, sus vidas son importantes y por la gracia de Dios pueden tener una vida lograda. Pueden tener una vida lograda, pueden tener una vida realizada. Vamos entonces a nuestro texto. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 17. Un texto imponente. Descalzamos nuestros pies, los pies de nuestra alma para entrar en esta tierra santa. Esta es palabra de Dios. Dice el Señor, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará
y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Señor, ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdame a hablarla con claridad. Ayúdanos, Señor, a todos a oír tu voz, Señor. Más allá de asistir al evento de un mensaje que solo puede alcanzar de manera natural el oído. Danos la experiencia de tener tratos contigo y alcanza tú, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Quiero organizar la exposición de este texto en torno a 3 conceptos. En primer lugar, una verdad. Una verdad. En segundo lugar, una exhortación. En tercer lugar, una instrucción. Y hoy vamos a meditar únicamente en la verdad. Vamos a dejar la exhortación y la instrucción para el próximo mensaje de esta serie, si el Señor lo permite. Entonces, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo os he amado. Como el Padre me ha amado, dice el versículo 9. Voy a moverme a lo largo y ancho del pasaje. No voy a seguir el orden del mismo pasaje. Quiero entresacar pues esta verdad de todo el texto que hemos leído. Como el Padre me ha amado, versículo 9, así también yo os he amado. Hermano, hemos dicho en diferentes ocasiones, Dios es amor. Y Dios ama su creación. Él cuida de las aves, Él se compadece del sufrimiento humano, Él ama a los pecadores. Ama a los pecadores en el sentido de que quiere que existan. Dios quiere que existan y los sostiene en el ser. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Derrama lluvias sobre los campos de los buenos y de los malos. Bueno, de los buenos entre comillas, no. De los justos y de los injustos. No quiere que los pecadores perezcan, sino que se arrepientan y que vivan. Dios ama a todos los hombres con un amor providente y con un amor benevolente. Dios les provee, Dios les desea el bien. Pero no se deleita en todos. No los ama con amor de deleite a todos. Dios ama a los hombres, pero el amor que Dios siente por su Hijo es distinto. Es un amor especial, es de una clase diferente. El amor que Dios Padre tiene por Dios Hijo es un amor íntimo, total, profundo, delicioso, permanente. Un amor exclusivo, un amor lleno de calidez, de intensidad, de placer. Dios se complace. Este es mi Hijo amado. Dijo la voz desde el cielo, en quien tengo contentamiento o complacencia. Y el amor del Padre es el descanso del Hijo, es la fiesta del Hijo, es el disfrute del Hijo, es la comida del Hijo, es la bebida del Hijo, es el sumo bien del Hijo, el tesoro del Hijo. Y ahora escucha, Jesús le dice a los suyos, así, como el Padre me ha amado, con ese mismo amor. Con amor de deleite, con el amor con que el Padre me ama, yo os he amado. Con ese amor íntimo, total, profundo, delicioso, intenso, permanente. Ese es el amor de Cristo por los suyos.
En otras palabras, os he dado el beso que he recibido del Padre, el mismo beso os lo participo a vosotros. Os he introducido en el abrazo del Dios Trinidad. Y hermanos, esa es nuestra comida, y esa es nuestra bebida, y ese es nuestro tesoro, y ese es nuestro escondite, y esa es nuestra fiesta, y esa es nuestra gloria. Allí radica nuestro descanso, nuestra seguridad y nuestro placer. Y yo quisiera destacar, en el tiempo que tenemos por delante, 5 manifestaciones del amor de Cristo por los suyos, por sus apóstoles, a los que Jesús les está hablando en el texto que hemos leído, pero por implicación a todos los suyos, a todo su pueblo. 5 manifestaciones del amor de Cristo por los suyos. Escucha de nuevo lo que dice el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Os elegí. Esa es la primera manifestación del amor de Cristo por los suyos. Yo os elegí a vosotros. En otras palabras, Jesús les está diciendo a esos hombres, si estáis aquí no por iniciativa propia. Por supuesto, en cierto sentido, vosotros también me elegisteis, vosotros dijisteis sí a mi invitación, pero vosotros dijisteis sí a mi invitación porque os extendí, porque hubo una invitación. Yo os invité, yo di el primer paso, estamos juntos en última instancia, no porque vosotros me quisierais a mí, sino porque yo os he querido a vosotros, porque yo os quise a vosotros, porque os miré con buenos ojos, porque yo pronuncié vuestros nombres. Y hermanos, te digo una vez más, esta verdad gloriosa, a veces difícil de encajar, a veces una verdad que nos hace sentirnos incómodos por momentos, pero te la digo de nuevo, con la boca llena, con el corazón henchido, Dios, según su eterno propósito, antes de la fundación del mundo, de manera libre y soberana, sin presiones de ningún tipo, te escogió en amor, de entre el número de todos los pecadores, para que en virtud de la obra de Cristo y vinculado a Cristo, llegases a ser un recipiente de su gracia y heredero de su salvación. Si Dios te hubiese dejado la iniciativa a ti, nunca habrías venido. No le habrías escogido. 1000 veces que se hubiese presentado la oportunidad, 1000 veces te hubieses escogido a ti mismo. Este es el problema de los hijos de Adán. No quieren que Dios sea Dios. No hay una sola persona en el planeta Tierra, ni la ha habido, excepto nuestro Señor Jesucristo, que de manera natural desee sinceramente que Dios sea Dios. Ese es el meollo del pecado. No queremos que Dios sea Dios. Queremos que Dios nos ayude. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos acompañe. Queremos que Dios, pero que no queremos que Dios sea Dios porque queremos ser Dios nosotros. Si Dios nos deja sin hacer nada, 1000 veces que se nos presente, 1000 veces vamos a decantarnos por afirmar nuestra propia independencia. Pero Dios nos escogió, bendito sea su nombre. Le amaste. ¿Por qué? Exacto, porque Él te amó primero. Porque pasó por alto a miles y pronunció tu nombre. ¿Y por qué? ¿Qué vio Dios en ti? Miseria, pecado y necesidad. Eso es lo que vio. Pero Dios dejó de mirarte a ti y se miró a sí mismo. ¿Y qué vio Dios en sí mismo? Dios encontró en sus propias entrañas abundante misericordia hacia ti. Te amó porque quiso, dice según el puro afecto de su voluntad sin aliños, sin mezcla. Te amó porque quiso, porque tuvo placer en amarte sin que hubiera en ti ni mérito ni belleza. No eras amable, pero te amó. Te amó sin ser amable y decidió ligar tu nombre al suyo
Y decidió ligar tu nombre al de su Cristo y de esa manera convidarte para siempre la felicidad. En segundo lugar, habría tanto que decir de esto, pero quiero pasar rápido por las 4 primeras manifestaciones para detenerme un poquito más en la quinta. En segundo lugar, vemos el amor de Cristo en su muerte vicaria. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús, a fin de salvar a los suyos, no se guardó nada. No se puede amar más, les dice Jesús. No se os puede amar más. El amor de Cristo no tiene límites. Cristo no racanea. Él asume la humillación, abraza la desgracia, acepta la muerte en un acto de abnegación absoluta. Lo que les está diciendo es: os amo y os amo hasta el colmo. Lo mío es el no va más del amor. No es posible explayarse más en el amor de lo que lo voy a hacer dentro de unas horitas. Os rescataré con mi muerte, seré herido por vuestras rebeliones, seré molido por vuestros pecados. El castigo que logrará vuestra paz recaerá sobre mí. Recibiréis sanidad en virtud de mis llagas entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Voy a descender al infierno y allí, en la absoluta soledad del Calvario, voy a morir saldando vuestras deudas, comprando vuestro perdón, conquistando para siempre vuestro gozo. No se puede amar más. Si tú te sientes aquí poco amado, hermano, hermana, yo espero que el Dios que quita miomas arranque tristeza de tu corazón en esta mañana. Que así como el Señor ha hecho este milagro que acabamos de escuchar, ¿no?, quitando el mioma de Elisa, que el Señor levante la depresión y arranque la tristeza y ese sentimiento de vacío. Porque no se te puede amar más. Demuéstrame, no le digas al Señor que te lo demuestre. Mira al Calvario, pon allí tu tienda y reconoce que el Señor está por ti. No se puede estar más por ti. Él ha muerto, Él ha derramado su sangre para tu salvación. Os he amado, os elegí en primer lugar, os redimí sacrificando mi vida entera, sin reserva. En tercer lugar, os he amado renovando vuestros corazones. Os he limpiado con la verdad del Evangelio. Mira el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate, la fe viene por el oír, dice la Escritura. La fe viene por el oír. ¿Y por qué viene el oír? Algunos traducen o citan este texto desde mi punto de vista mal. Dicen: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no es eso lo que dice el texto. El texto dice: la fe viene por el oír. Y el oír se produce, sucede cuando resuena la palabra de Dios. Bueno, pues Jesús lo que les está diciendo es: la hice resonar. La dije. Y la dije de tal manera que diciéndola os di oídos que oyen, os di un corazón entendido. He hecho que mi palabra vivificante vibre no solo en vuestras orejas, sino en vuestras entrañas. He hecho que mi doctrina, que mi mensaje, que mi palabra os invada y os convierta. Porque con mi enseñanza vino el poder irresistible del Espíritu. Y al hablaros, el Espíritu sopló y os hizo nacer de nuevo. Os regeneré, os limpié, os iluminé vuestro entendimiento, ordené vuestra escala de valores y manté vuestro corazón hacia mí. Así que os he amado al elegiros, os he amado al ofrecerme como vuestro sustituto en la cruz. En tercer lugar, os he amado al reviviros con mi mensaje. En cuarto lugar, os he tratado como amigos. Versículo 15, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los empleados trabajan, pero no son compañeros de sueños. Los empleados ejecutan tareas, pero desconocen ilusiones. Desconocen las preocupaciones del jefe, desconocen los deseos.
del dueño de la empresa. Porque eso, conocer preocupaciones, conocer anhelos, conocer deseos, eso está reservado no para los empleados, sino para los amigos. Eso es cosa de amigos. Los empleados reciben encargos, pero los íntimos, los amigos, conocen las cuentas y conocen los planes. Los empleados ven faena delante de sus ojos, pero los amigos de alguna manera sienten suyo el negocio también. La Biblia dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Es decir, la amistad del Señor. El Señor es amigo de quienes le honran y a ellos hará conocer su alianza, su pacto. Lo mencioné, no sé si la semana pasada o la otra, pero mencioné el ejemplo de Abraham. ¿Recuerdas cuando Dios decide ejecutar su juicio sobre las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura? Él se encuentra con Abraham en el encinar de Manre y Dios razonó de esta manera: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Se lo tengo que decir. Es como si Dios dijese, a ver, yo no tengo por qué darle cuentas a nadie de lo que yo voy a hacer, yo soy Dios. Pero no se lo voy a contar a Abraham. A Abraham no se lo voy a contar, Abraham es mi amigo. Y él dice, yo sé que él enseñará a sus hijos después de mí para que caminen en mi camino. Yo sé que él va a alentar a su prole a que cumplan los buenos propósitos que arden en mi corazón. Él está por mí, él es mi amigo, él quiere guardar mis mandamientos, él quiere andar en mi palabra. Él es mi íntimo, se lo tengo que decir. Y se lo dijo. Y se lo contó. Lo que Jesús les dice aquí a los suyos es, mira muchachos, vosotros no sois peones haciendo mezcla, quién sabe para qué. Vosotros sois mis íntimos, sois mis amigos, porque os he introducido en el secreto de Dios, os he abierto mi corazón. ¿Qué digo abierto? Os he dado mi corazón. ¿O acaso no es eso el derramamiento del Espíritu Santo? La venida del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo en nosotros. ¿Acaso no es que el Señor nos abra su corazón? Es que nos da su corazón, nos da su mente. Me gusta pensar en la venida del Espíritu Santo de esta manera. Es como cuando un amigo, un buen amigo, ahora ya no se ve tanto también, porque, bueno, no me quiero meter ahí, pero cuando un amigo, sobre todo en los chiquitos se ve más, ¿no? Pero le echa la mano en el hombro al otro y caminan, ¿no? Se une, se liga de alguna forma, es una expresión de estamos juntos, ¿no? La manera más profundísima de eso es la venida del Espíritu Santo. Ese es el brazo de Dios sobre nosotros, que somos sus amigos. Hay una unión, hay un vínculo. Él viene a morar dentro de los creyentes, a hacernos su santuario, a hacernos su templo. Y de esa manera os llamo amigos. Os hago socios, os hago confidentes, os invito a participar de mi certeza, de mis sentires, de mi regusto, de mi risa, como hacen los amigos. De esa manera Dios pone su nombre en nosotros, como estuvimos viendo, dándonos el Espíritu Santo. Y así, cuando estamos bautizados en el amor, cuando estamos metidos en Dios, cuando Dios se ha metido en nosotros, de esa manera podemos orar en el nombre del Padre. Y por último, en quinto lugar, os he plantado junto a corrientes de agua para que seáis fértiles. Mira el versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando vamos a los comienzos, y aquí quiero detenerme un poquito más y quiero poner el acento de este mensaje aquí en este quinto punto. Cuando nosotros vamos a Génesis, cuando vamos a los comienzos, vemos al Dios creador llamando a las cosas a la existencia, ¿no? Sea la luz, ¿no? Y cuando Dios crea las plantas, por ejemplo, las dota con unas semillas, de modo que cada una, según su especie, no solo crezca y esté ahí y adorne la tierra y llene de verde el lugar, sino que además se extienda,
que se multiplique, que conquiste nuevos espacios, que llene el desierto, que lo haga florecer. ¿Me seguí? Entonces, cuando el almendro florece, por ejemplo, Dios se regocija. ¿Por qué se regocija? Porque en última lectura, esa vitalidad de la planta, demostrada por la aparición de la flor, apunta a Dios mismo, a la vitalidad divina, al dinamismo del amor de Dios. Y cuando brota y madura la almendra, ya es el no va más, ¿no? La planta, entonces, no solo cuando florece, cuando el almendro echa la almendra, toda la planta ofrece su homenaje a Dios. Está diciendo sin palabras, está hablando del empuje de Dios, del brío del amor de Dios, de la fuerza imparable del amor divino, del amor difusivo de Dios. Todo crece, está lleno de vitalidad. La palabra quizá clave aquí es vitalidad. Esas marcas de la verdadera vida que se ensancha, que se difunde, que crece, que madura, que se desarrolla. Y cuando Dios creó a los animales, ¿qué? Los bendijo, dice la Escritura, y les dijo, sed fructíferos, llenad la tierra, llenad las aguas, llenad los cielos. Y mira, hermanos, cuando Dios bendice, no solo está expresando un buen deseo. Cuando Dios bendice, faculta. Cuando Dios bendice, otorga su favor divino, empodera, vamos. Y Dios empodera o capacitó a las bestias y a las aves y a los peces para multiplicarse dentro de los límites, por supuesto, de su genética. Y de esa manera los peces y las aves y las bestias terrestres debían llenar la tierra y los aires y las aguas. ¿Y qué en cuanto a nosotros? No te pierdas ahora, espero no perderos. La Escritura dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Presta atención. El texto dice que Dios los bendijo y les dio un mandamiento. Los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla. Ahora, el mandamiento está claro: sed fecundos, llenad la tierra, administrar la tierra. Pero ¿cuál es la bendición? Los bendijo y les dio un mandamiento. El mandamiento está claro. Te repito el versículo para que no te pierdas. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El mandamiento: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Son imperativos. Pero ¿y la bendición? ¿Cuál es la bendición? El mandamiento es la bendición. Y la bendición es el mandamiento. Porque cuando Dios dice fructificar, no solamente está comisionando al hombre, no solamente lo está facultando, como acabo de decir, empoderándolo, es que hay algo más. Cuando Dios da el mandamiento, cuando Dios dice fructificad, está lanzando al hombre al blanco de la vida plena y de la vida feliz. El Señor no nos da mandamientos y bendiciones. El Señor nos da mandamientos, bendiciones, mandamientos guión bendiciones, mandamientos que son bendiciones. ¿Se entiende? Los bendijo y les dijo, en otras palabras, los bendijo diciendo: multiplícate, llena la tierra. Y al decirlo, Dios los facultó para hacerlo y Dios los colocó sobre los raíles de la buena vida. Porque esa es la vida feliz, esa es la vida pletórica, es la vida fecunda, es la vida que se desarrolla, es la vida vital, es la vida con brío, es la vida con empuje, es la vida que crece. Por vuestras caras creo que todavía algunos no los tengo, pero no os preocupéis, yo soy el predicador más pesado del mundo. Lo voy a repetir tantas veces como haga falta. No hay un solo encargo divino que no sea en sí mismo un favor, una gracia, un colocar al hombre en la senda de su felicidad.
Os pongo un ejemplo que yo creo que se va a entender mejor. En una ocasión Jesús estaba en una sinagoga y le traen un hombre que tiene una mano paralizada, una mano seca, una mano completamente inútil. No sé qué tipo de problema podía tener, pero trajeron a ese hombre y se lo pusieron allí a Jesús para ver lo que hacía. Era una tentación, estaban queriendo, era una trampa en realidad, ¿no? Pero el Señor lo que hace es que lo puso en medio de toda la gente y le dio una orden. Extiende tu mano, le dice. Una orden. ¿Eso qué? ¿Es un mandamiento o una bendición? ¿Ah? Claro. ¿Es un mandamiento que es una bendición? ¿Por qué? Porque ese mandamiento no solamente viene cargado con la fuerza para sanar esa mano seca, para empoderarla, sino que además al hacerlo, al pedirle al hombre que haga con su mano algo que la mano está preparada para hacer, lo que está haciendo es encarrilar las cosas, encauzar las cosas, enderezar la vida, encajarlo todo, poner las cosas en su sitio, permitir que las cosas sean lo que deben ser, que se desarrollen, que se realicen, que alcancen su propio bien, que logren ser lo que deben ser, que la mano se mueva como una mano debe moverse. Y cuando Dios ordenó que nuestros padres fuesen fértiles y que se multiplicaran y que llenaran la tierra, les dio un mandamiento de bendición. Y de esa manera los liberó y los lanzó a la vida lograda, aunque luego se malogró, aunque luego fue una vida malograda a causa del pecado. Pero quiero que veáis bajo esta luz, bajo esto que estoy diciendo, ahora escucha de nuevo las palabras de Jesús en el texto que nos ocupa. No me elegisteis vosotros a mí, versículo 16, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Os he elegido, voy a morir para redimiros, os he vivificado con mi palabra, os he llamado mis íntimos y os he compartido las confidencias del Padre y ahora os he designado a la vida fructífera. Os he puesto sobre los raíles de la vida lograda. Os lanzo a la alegría de florecer y echar almendra. Os lanzo con mi arco a la diana de la vida pletórica, de la vida realizada. ¿Se entiende? ¿Cuáles son las almendras entonces? ¿Cuáles son las almendras de la vida cristiana? ¿Cuál es el fruto del que habla Jesús? Bueno, al igual que Dios puso semillas en las plantas, puso en nosotros ¿qué? La unción. La unción. ¿Eso qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu de vida. El Espíritu del Cristo resucitado. Para que la vitalidad de Dios, para que el brío de Dios, para que el empuje del amor difusivo de Dios explotara a través de nosotros, para que la potencia del Dios Trinidad sea manifestado en nosotros y a través de nosotros. Considera a Jesús. El apóstol Pedro, dando testimonio de nuestro Señor, dice: vosotros sabéis, Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38, dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes. Fíjate cómo están conectadas las ideas. Dios, el Padre, ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. ¿Y qué pasó? Este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús no solo era Dios, sino que era el hombre del Espíritu, el hombre lleno del Espíritu, el ungido de Dios. Y porque Dios estaba con él, vivía así. Vivía floreciendo y echando almendras, vivía haciendo bienes, vivía curando la tierra, vivía enderezando las cosas, rompiendo las prisiones del diablo, liberando a los oprimidos por Satanás. Jesús fue el hombre del Salmo 1, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Jesús es el hombre realizado, el hombre de la vida lograda, porque en Jesús hay tronco, hay tallo, hay flor y hay fruto. Pero ahora mira lo que dice de nosotros el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo.
Cuando Pablo escribe a Tito, le dice: Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otras versiones lo dicen así: dedicado a hacer el bien. Justo lo que se había dicho de Jesús, anduvo haciendo bienes. Pero ahora el Señor nos redime como un pueblo propio, un pueblo suyo, nos da el Espíritu Santo, hace lo mismo que hizo con Jesús, nos da su santa unción, como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder. Y anduvo haciendo bienes, y ahora el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos dice: el Señor Jesús ha redimido para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras, dedicado a hacer el bien. Y cuando escribe a los Efesios les dice: somos hechura suya. La palabra hechura, poema, de donde viene nuestra palabra poema, ¿no? Somos una obra de Dios, una genialidad divina, fruto de sus labores. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando Pablo ora por los creyentes en la ciudad de Colosas, ora de esta manera: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y a los romanos les dice: hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que ahora seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto, fruto. El Salmo 92 dice: el justo florecerá como la palmera, plantado en la casa del Señor florecerá. Aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Recuerdas a Dorcas, nuestra hermanita Dorcas, que vivía en la ciudad de Jope? Hechos capítulo 9 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, dice el Espíritu Santo, mira qué testimonio de esta mujer, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba. Otras versiones dice: pasaba su vida haciendo el bien. Pasaba su vida haciendo el bien. Estaba entregada a vivir como su Señor, haciendo bienes. De nuevo, te remito a Jesús, anduvo haciendo bienes. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La unción estaba allí. Y porque la unción estaba allí, el Espíritu, era el hombre lleno del Espíritu Santo. Jesús daba vida, enderezaba cosas, sanaba a los quebrantados, a los oprimidos por el diablo. Vivía haciendo bienes, llevando fruto. Dorcas igual. La Escritura dice que la sanguijuela, en Proverbios 30, dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen: dame, dame. En otras versiones la idea es esta: la sanguijuela tiene 2 hijas. Una se llama dame, dame, y la otra se llama dame. Dame, 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 topa a mí. Dame, yo, mi, soy el centro del universo. Como diría nuestro hermano Alejandro Abraham, el espíritu del solomillo. Solo mi yo. Solo mi yo. ¿No? Dame, 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 dame. Pero hermanos, Dios no hizo a Dorcas a imagen y semejanza de la sanguijuela, ni te ha hecho a ti a imagen y semejanza de la sanguijuela. Dios hizo a Dorcas y Dios te ha hecho a ti a su imagen y su semejanza. Y Él es el Dios dador, Él es el gran dador. Como dice Pablo, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el Dios dador. Dorcas, nuestra hermanita, ha nacido de nuevo y tiene la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo, nos dice el apóstol Juan. Y como tiene la unción del Santo, tiene al Dios dador viviendo dentro por su Espíritu. Y por tanto está aprendiendo a conducirse bajo otra fuerza reguladora, no bajo el dictado del egoísmo, sino ahora está empezando a vivir en modo toma, toma. En vez de dame, dame, toma, toma, toma. Y ella hacía túnicas para las viudas. Y abundaba, dice, abundaba en buenas obras.
No da para que se le vea. No da para que se la quiera. No da para sentirse útil, por supuesto, dando seguro que se siente útil, pero no da por eso. Da movida por el amor. La mueve el Dios que habita dentro. La mueve la unción. Es guiada por el Espíritu Santo, que es lo mismo. ¿Recuerda a Bernabé? Dice entonces José, porque Bernabé se llamaba José, Pepe para los amigos. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, es que era un sobrenombre. Nosotros lo conocemos por Bernabé. ¿Sabes lo que significa Bernabé? El animador, el que anima, el que reconforta, el hijo, literalmente, hijo de consolación. Dice, entonces Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Porque no está viviendo en modo sanguijuela, sino en modo Dios, en modo cristiano, en modo Cristo. Por cierto, bendito apodo, ¿verdad? De estos motes sí podemos ponernos uno al otro. Los feos no, están prohibidos. Pero este tipo de mote, de apodo, mote no sería el hijo de consolación. Aquí tenemos unos cuantos. El animador, ¿no? Fíjate, cuando David compuso, lo estuvimos viendo el viernes, Julián nos estuvo presidiendo en ese tiempo, cuando David compuso su canto más famoso, el Salmo 23, hablando del Señor, dice, el Señor es mi pastor, y entre otras cosas dice, confortará mi alma, o restaurará mi alma, refrescará mi alma. Pues el Dios que refresca el alma moraba en Bernabé, en José. Y como el Dios que refresca el alma mora en Bernabé, resulta que este hermano recibió una gracia muy particular, una gracia extraordinaria que quizá le distinguía de otro. Vamos, que le conocemos a día de hoy por el hijo de consolación. Pasar un tiempo con José rejuvenece. Uno entra reventado y tú pasas un rato con ese hombre y sientes que has tenido tratos con Dios, como si Dios te hubiese dado un abrazo, te hubiese refrescado las entrañas, porque las palabras seguramente de este hombre son medicina. Es un hombre débil, claro, como todos. Es un hombre que lucha contra sus propias pasiones y contra sus propias tendencias, por supuesto, claro, José tiene días malos. José, nuestro hermano de Chipre, es un vaso pequeño de barro, pero tiene un tesoro dentro. La unción. Cristo en nosotros. El Padre y el Hijo morando por el Espíritu Santo en el corazón. ¿Y entonces qué pasa? Que florece y echa almendra. Y tiene vitalidad. Porque yo no se puede parar. ¿Cómo detienes tú la vida divina? Y entonces la vida se abre paso y no solamente José se mantiene en pie en medio de las tormentas, no, es que en medio de las tormentas no solo se mantiene en pie, es fecundo. Va por la vida haciendo bienes, consolando a otros, sanando cosas, sanando corazones como su rey. Y hermano, Dios también te quiere a ti floreciendo y dando fruto. Él está contigo. Él quiere hacerte abundar en frutos de justicia, en gestos de amor, en palabras de consuelo. Quiero que te mires en tu trabajo, piénsate en tu trabajo, en tu oficina, en el taller, donde quieras. ¿Cómo vas a la oficina? ¿Vas con esa santa ambición de hacer patente a Dios? Piénsate en tu matrimonio. Mírate como padre, mírate como esposo, mírate como madre, mírate como hijo. Piénsate como hermano. Piénsate como prójimo. Hermano, eres templo del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Pero el fruto del Espíritu es amor. Y Dios quiere que el liderazgo del Espíritu Santo en tu vida y en la mía cristalice, cuaje
en una abundancia de gestos, de actos genuinos de amor. Y no diga, ahora tengo la responsabilidad, el peso imponente de llevar fruto. No, no digas eso. Si dices eso, no lo estás entendiendo. Di, aleluya, Dios me ha puesto para que vaya y lleve fruto. Dios me ha hecho una tierra fértil. Dios quiere difundir a través de mí la fuerza imparable de su gracia. Dios me concede ser, como decíamos hace mucho tiempo en una canción, un vaso nuevo donde otros puedan beber. El mosto de sus consuelos. Levántate en el nombre del Señor y di, Dios me permite ser el portador del aroma de Cristo y hacerlo en el aula y en la cocina y en el despacho y en el taxi y en la consulta y en la comisaría y detrás del mostrador, y así ir llenando, igual que las plantas tenían su semillita dentro, ¿no? Y brotaba y luego la esparcía. Y lo que era 1 metro cuadrado de verde, luego eran 2 y 3 y 100. Y el desierto se convertía en un bosque. Dios ha metido vitalidad en su creación desde Génesis. Pues igual que eso, cuando nosotros frutamos, cuando nosotros no somos estériles, sino que llevamos fruto para la gloria de Dios, la tierra se va llenando del conocimiento, del amor difusivo de Dios, del conocimiento de la bondad del Señor, del conocimiento de la belleza de Dios, del conocimiento de la gloria de Dios. Así que, hermano mío, dale muerte a ese viejo hombre, mortifica tu egoísmo, acaba con esas sanguijuelas ensimismadas para que la sanguijuela no eres tú. No, me ha sonado fuerte incluso a mí. Digo, a ver si alguien se está pensando que le estoy diciendo sanguijuela. No, yo lo que te estoy diciendo es que tú eres santuario de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Y hay que mortificar, darle muerte por el Espíritu al egoísmo, a las pasiones del viejo hombre, para que podamos experimentar en mayor grado la vida abundante. Y el resultado será triple. En primer lugar, Dios recibirá gloria. Y ese al final es el gran propósito de todas las cosas, la meta final, ¿no? Que Dios reciba gloria, la fama de Dios. Para mi fama, para mi gloria os creé, os hice. Para la difusión del conocimiento de su nombre. Fíjate el versículo 8 lo que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Métete esa frase en la cabeza. Métela en tu corazón y pídele al Espíritu Santo que la selle. Mi Padre es glorificado en que yo lleve mucho fruto. Mucho fruto no necesariamente tiene que ser algo muy aparatoso y muy reconocido por otro. A veces hay frutos que solamente van a notarse por otro, van a ser notados por otro cuando estemos con el Señor en su presencia y todas las cosas sean vistas tal y como las cosas son. Creo que muchos de los santos más fructíferos han pasado desapercibidos por esta tierra, o algunos por lo menos, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esa belleza de Dios, ese dinamismo del amor de Dios, esa gracia va a ser exhibida por medio del fruto y se va a hacer notable a otro y será admirada por otro. Jesús lo dijo, vosotros sois la luz del mundo, que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que Dios será glorificado. En segundo lugar, demostrarás ser un verdadero discípulo de Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cómo termina ese versículo? Atentos. Y seáis así mis discípulos. La idea es esta. El fruto va a evidenciar tu unión con Cristo. Y mira, lo va a evidenciar no solamente ante los ojos de los demás, que te van a ver y van a decir, este ha estado con Jesús, se le nota que tiene algo. No, es que no solamente el fruto es una evidencia delante de otros de
de que estás ligado a Cristo, es que va a ser una evidencia delante de tus propios ojos. No solamente otros dirán, sí, es de Jesús, sino que tú mismo serás confirmado y al llevar fruto, dirás, sí, soy de Jesús. Mira lo que dice Juan en su primera carta. Nosotros sabemos, primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y luego 18 y 19. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Yo veo el amor que tengo por mi hermano y digo, sí, soy salvo. Hijitos míos, sigue diciendo, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ¿en esto qué, Juan? Bueno, en amar de manera práctica y sincera. En amar de manera práctica y sincera, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esto no es salvación por obra. Esto, lo que Juan está diciendo es que amando así, amando de manera práctica, nos vamos a sentir seguros delante de Dios. Se va a acrecentar nuestra seguridad de salvación. Nuestra conciencia nos va a decir a nosotros mismos que sí somos verdaderos discípulos de Cristo. Que también nosotros estamos participando de esa unción que Dios Padre puso en el Hijo, pero que no se quedó en el Hijo, sino que como la unción que se derrama sobre el sumo sacerdote Aarón, la unción desciende y desciende hasta el borde de sus vestiduras, y nosotros hemos sido bautizados en esa unción, en ese bautismo del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros damos fruto de esa manera y vemos un amor genuino, no perfecto, pero lo vemos, nuestra conciencia recibe ese testimonio interno de que sí, esto es de Dios. Soy de Dios. O cuando vemos ciertas reacciones, somos confirmados en nuestra fe. En tercer lugar, tendremos el gozo del Señor. Estoy ya mismo llegando al final. Tendremos el gozo del Señor. Hermanos, la vida egoísta no es vida. En realidad es una existencia maldita, cansina, insufrible, sin atractivo, fea. Pero el Señor no quiere que vivamos así. El Señor quiere darnos su gozo. El Señor quiere darnos plenitud de gozo. Lo leo de nuevo. El versículo 11 dice, estas cosas os he hablado, os hablo de esto, para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo está en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Es decir, plenitud de gozo. Gozo total, gozo redondo, gozo cumplido. Y cuando nosotros damos fruto, experimentamos el gozo del Señor para que mi gozo, el mío, y el gozo que tiene el Hijo es un gozo en el Padre. Y el gozo del Padre es un gozo en el Hijo. Ya hemos hablado bastante de esto. Yo recuerdo en varias ocasiones, pero sobre todo en una ocasión me invitaron a predicar en un campamento de jóvenes. Y la verdad es que era un desafío predicar allí. Yo sentía ese deseo realmente de que Dios hiciera algo, Dios se abriese paso. Sentía al mismo tiempo mi impotencia para hacer las cosas que queremos ver que sucedan, que son milagros. Uno puede predicar un mensaje, pero el milagro, ¿cómo se hace? Eso o lo hace Dios o se queda sin hacer. Y tenía esa carga en mi corazón, como dolores de parto en mi alma para que pasara. Pero a mediados del campamento, que era un campamento de una semana, se rompió de tal manera, se transformó, se transfiguró el ambiente de tal manera que el Señor empezó era fácil, todo era fácil. El Señor empezó a tocar muchos corazones y el último día fue una estampa maravillosa que nunca se me va a olvidar. Los chicos, algunos muy jovencitos, otros mayores, estaban de rodillas llorando, muchos de ellos descosidos, experimentando una presencia del Señor muy bonita. Supongo que muchos de vosotros, o la mayoría, han tenido experiencias de estas. Y yo en ese momento
que estaba exhausto después de haber estado predicando y orando por diferentes. El culto se alargó bastante y estaba exhausto. Y entonces miré, simplemente me aparté un poco. Yo estaba orando y tal, y no sé si en ese momento había alguien dirigiendo algún canto, pero era un ambiente ya que se había, ya no, estábamos fuera del programa, ¿no? Y yo miré desde la distancia y en ese momento que vi concretamente a una persona recibiendo del Señor, ¿no? y a otros chicos, experimenté algo que fue como una especie de éxtasis. No es que me transporté ni me fui a ningún sitio, estuve allí, pero fue como una alegría íntima, como un desbordamiento del gozo, como una sensación que me sacaba de mí, como un gozo que tenía un sabor exótico, algo que no, ese no es mi gozo, es otro gozo, es un gozo que no sabía calibrar. Era como si me sentí, sí, como si hubiésemos cruzado miradas el Señor y yo, y con una sola mirada lo hubiésemos entendido, nos hubiésemos entendido y estuviésemos disfrutando la misma cosa al mismo tiempo. No sé si soy capaz de explicarme. Y entonces me rompí a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero era gozo, era alegría, era una satisfacción. Luego pasó y volví un poco al tono normal, bien, contento, alegre, bien, agradecido por lo que había pasado, pero ese momento creo que el Señor me había dado el regalo de llevar fruto y salió una yema y una pequeña almendrita, y me hizo partícipe de su gozo. No digo que hace falta llegar a esa intensidad para disfrutar de su gozo, porque entonces pocas veces lo he disfrutado, pero para mí fue muy significativo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea pleno. Así que os he amado. En primer lugar, os he dado el beso que recibo del Padre. En segundo lugar, os he amado al elegiros. O sea, no, en primer lugar, ¿no? Os he amado al elegiros. Os he amado, en segundo lugar, al ofrecerme como vuestro sustituto en la cruz. En tercer lugar, al limpiaros de vuestras inmundicias con el agua de mi mensaje. En cuarto lugar, al haceros mis amigos íntimos, dándoos mi mente, echándoos mi brazo por vuestros hombros, dándoos, en definitiva, el Espíritu Santo, compartiendo con vosotros las cosas de Dios, metiéndoos en su secreto. Y luego os he plantado como árboles junto a la fuente, junto a corrientes de agua. Y os he dado el gozo de que vuestras vidas estén cuajadas de fruto, que testifiquen del poder de la resurrección. Os he dado el gozo de tener una vida realizada, de tener una vida vigorosa y lograda. Pero escuchad bien, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Un pámpano por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Necesita la savia de la planta. Si se desconecta de la cepa, se queda estéril, no sirve para nada, terminará en el fuego. Lo mismo pasa con vosotros. Conectados a mí todo, separados de mí nada. Sí, claro, por vuestra cuenta podéis hacer diferentes cosas. Podéis ir y venir, podéis hacer negocios, podéis criar hijos, podéis construir babeles. Pero nada que tenga el sello de Dios, nada de nada que tenga el sello de Dios. Nada que permanezca cuando Dios ponga su plomada sobre las cosas. Por tanto, permaneced en mí. Separado de mí nada, permaneced en mí. Permaneced en mi amor. Quedaos allí, no salgáis de allí, que mis palabras permanezcan en vosotros. Y eso es lo que vamos a considerar, si el Señor lo permite, en el próximo mensaje. Pero hoy deja que su amor te recree. Martin Lloyd-Jones dijo en una ocasión: cuando percibas que tu amor es débil, que tu amor es pobre e indigno, deja de pensar en tu amor. Y comprende que a pesar de lo pobre que sea, Él te ama. Empieza por ahí. Y creo que Él
hará que comiences a amarle. Pero si solo piensas en tu amor e intentas incrementarlo, serás un desgraciado. Piensa en su amor hacia ti. Él ha dado pruebas de ello. Acéptalas y actúa en consecuencia. Te lo repito, aún a riesgo de batir mi récord. No has sido nominado por los hombres. Te eligió Dios para salvación. El Señor no te ama con un amor de labios, superficial, volátil. Murió por ti en el Calvario. Te ha hecho limpio con la palabra del Evangelio. Te ha vestido de blanco. Te llama su amigo. Echa su mano sobre tu hombro. Te da su espíritu. Te invita a caminar con Él compartiendo sentires y anhelos. Y te concede el brío de florecer y dar fruto y curar en cierto grado la tierra. Convertir el desierto en jardín y tener una vida lograda. Eso nos libra del vértigo de la insignificancia. Eso nos libra del sinsentido. Yo os he amado. Eso nos libra del vacío, nos libra del despropósito. Pregunto, ¿conoces el amor de Cristo? Tal vez hay aquí personas que se sienten como una rama seca. Personas que en lo profundo, si son sinceros consigo mismos, deben reconocer que su vida no es una vida lograda, es una vida más bien malograda. Necesitas conocer el amor de Cristo. Debes conocer el amor de Cristo. Tú no eres una sanguijuela. Tú eres una persona. Y Dios quiere también verte llevando fruto, difundiendo la vida divina. Y para eso termino invitándote a mirar la cruz una vez más. Si tú dices, yo soy el hombre de la mano seca. Yo soy un sarmiento separado de la cepa. Yo soy una rama sin fruto. Mira la cruz. Él murió allí por los pecadores. Cargó sobre sí tus miserias, tus pecados, tus rebeliones. Y si tú hoy crees que Él estaba allí, en el lugar de los pecadores, lleno de amor y de celo por la salvación de los pecadores, y te arrepientes de tus pecados, reconoces que mereces el castigo de Dios, pero te abrazas a Cristo como quien soportó en tu lugar el castigo que tú merecías. Si crees que luego, después de muerto, Dios le resucitó de los muertos, lo sentó sobre el trono, y si rindes tu vida de corazón, sinceramente y radicalmente bajo su señorío, serás salvo. ¿Y eso qué significa? Significa todo. Significa que podrás gustar del amor del Señor, que podrás saberte uno de los nombrados, de los nominados por la gracia de Dios. Podrás sentirte uno de aquellos en quienes Dios viene a morar, a ser sus amigos y a llenar de fruto para su gloria y para tu alegría. Así que arrepiéntete en este momento. Vamos a terminar con un canto. Pero mientras cantamos, ten ahí un momento con el Señor. Si el Señor te está diciendo hasta aquí, reconoce, confiesa tu pecado. Trágate tu orgullo, confiesa tu pecado. Y ahora deposita toda tu confianza en mi Cristo, en el Hijo de Dios, en el Señor. Toda tu confianza. No confíes en ti mismo, no confíes en la religión, no confíes en ningún santo, ni en ninguna virgen, ni en ninguna iglesia, ni en la iglesia evangélica, en Cristo. Cristo solo. Y te lanzas y echas allí todo tu peso. El Señor perdonará tu pecado y te llevará con Él. Te unirá a sus lomos y te llevará con Él directo a la vida lograda. Gracias, Señor, por tu palabra. Glorifícala tú en nuestros corazones. Haz que lleve el fruto. Haz que conquiste, Señor, aquello que tú quieres que conquiste. Sigue salvando, Señor. Sigue estirpando, Señor,
enfermedades y dolencias del alma y también del cuerpo, si tú quieres, Señor, en esta hora. Tú eres el sanador, tú tienes tu mano extendida, tu mano no se ha cortado para salvar. Y pido, Señor, y pedimos que tú hagas milagros. Sobre todo, Señor, sobre todo, más que nada, salva personas, Señor. Salva personas, Dios mío. Reorienta corazones, Señor. Limpia pecados, Dios mío. Da encuentros ahora mismo, en este momento. Da encuentros a algunas personas con tu grandeza y con tu bondad. Reprende a Satanás. Arranca mentiras en el nombre de Jesús. Amén.